La edad victoriana en Inglaterra se define generalmente por el reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901. La aristocracia o la clase alta era un pequeño número de personas que se situaban en la parte superior de la jerarquía de la pirámide de población, que incluía a todos los terratenientes de la nobleza y a la nobleza. Dado que la jerarquía de clases moderna estaba influenciada por la industrialización, el dominio de clase pasó de los terratenientes a los capitalistas. Las características más significativas de la clase alta fueron sus ventajas dadas por su nacimiento y propiedad, de la cual surgían sus ingresos. Por lo tanto, su estado y función superior se definieron generalmente por la tierra que poseían. También vivían una vida de ocio. El trabajo no era respetado, ya que un caballero era por definición alguien que no trabajaba. Esta clase era muy consciente de su papel, privilegios y deberes. El siglo XIX trajo una clase media más fuerte y desarrollada, mientras que la aristocracia contenía un número de 40.000 a 50.000 personas en 1851, todavía había alrededor de 4 millones de personas miembros de la clase media. La clase media se definió por varias características: un cierto ingreso de 150 libras a 1.000 al año, un estilo de vida familiar y una cierta forma de empleo que preferiblemente debería ser profesional, ya que el trabajo manual no era respetable. Comerciantes, médicos, enfermeras, maestros de escuela o párroco eran profesiones notables. Solo el hecho de tener sirvientes demuestra que se pertenecía a la clase media, y muchas veces la única diferencia entre ser miembro de la clase media alta y media era la cantidad de riqueza que había reunido y cómo se alardeaba. Consistía en trabajadores no calificados que trabajaban en condiciones brutales y antihigiénicas, no tenían acceso a agua y alimentos limpios, educación para sus hijos o ropa adecuada. Los de clase baja eran aquellos que estaban indefensos y dependían del apoyo de otros. Los huérfanos, pobres y jóvenes dependían de donaciones para sobrevivir. Algunas mujeres que no estaban calificadas y no podían conseguir ningún trabajo se convertían en meretrices para ganarse la vida. El trabajo para la clase obrera era extremadamente difícil. La mayoría de las personas, incluidos los niños, trabajaban un día de 12 horas y sus salarios eran muy bajos. Tenían un descanso al mediodía durante 1 hora y descansos cortos para el desayuno y el té. Muchos propietarios de fábricas ponían las ganancias por encima de la salud y la seguridad de sus trabajadores. Niños y mujeres jóvenes fueron empleados en condiciones terribles en fábricas textiles y minas. Los hornos eran operados sin los controles de seguridad adecuados. La progresión de Inglaterra como sociedad condujo a una mayor demanda de mano de obra tanto de adultos como de niños. Los niños asumieron trabajos muy duros como mineros del carbón, desollinadores, trabajadores agrícolas y sirvientes domésticos. Algunos niños incluso se vieron obligados a asumir el papel de un trabajador ferroviario debido a la invención del ferrocarril traída por la revolución industrial. El trabajo infantil se convirtió en un problema general a principios de 1800 debido a la falta de esfuerzo por parte de la clase alta para mejorar las condiciones de trabajo. Se requirió que los niños trabajaran de 12 a 18 horas al día en minas infestadas de ratas y enfermedades y que tenían poca ventilación. Estas duras condiciones de trabajo condujeron al desarrollo de problemas respiratorios y a un aumento de accidentes. Con el establecimiento de la línea ferroviaria de Londres a Brighton, los británicos comenzaron a irse de vacaciones. Las vacaciones junto al mar se hicieron populares durante la época victoriana con los resorts Torquay y Blackpool, convirtiéndose en los lugares más visitados por las clases trabajadoras. Las noches se pasaban principalmente en los teatros apreciando los talentos de Ellen Terry y Sarah Bernhardt, y la gran variedad de actos también atrajo a la gente a las salas de música. Para 1900 había muchas diversiones y entretenimientos para ricos y pobres por igual. Se construyeron teatros, salas de música, bibliotecas, museos y galerías de arte en todas las ciudades importantes y en muchas menores. Hubo muchos deportes nuevos como el tenis sobre césped y croquet, y deportes antiguos con reglas recién definidas como rugby, fútbol y cricket. Las responsabilidades de las mujeres de clase alta y aristocráticas eran limitadas debido a la opinión común de que eran débiles. Estas mujeres tenían una variedad de sirvientes para realizar las tareas domésticas, por lo que generalmente solo tenían que supervisarlas. Una tarea diaria de las mujeres de clase alta era aceptar y hacer visitas, así como organizar cenas para sus amigos y familiares.
Estas fueron ocasiones en que las mujeres podían demostrar sus habilidades para el hogar y su buen gusto, y para servir como símbolos a otros sobre su estatus social. Las mujeres trabajadoras se distinguían de la clase alta por tener menos educación y menos oportunidades. La mayoría de las mujeres trabajaban en el servicio doméstico, ya sea como cocinera, empleada doméstica o lavandera. Para poder ir a trabajar, las madres a menudo pagaban a otras mujeres, por lo general muy ancianas o muy jóvenes, para que cuidaran a sus hijos. Las mujeres trabajadoras no podían permitirse pagar a los sirvientes, por lo que además de sus trabajos reales, tenían que hacer todo en el hogar. Las mujeres no podían parecer demasiado concentradas en encontrar un esposo por miedo a que pareciera que tenían deseo sexual. Se suponía que las mujeres solo deseaban casarse, ya que les permitía convertirse en madres en lugar de cualquier satisfacción sexual o emocional. Las mujeres no tenían más remedio que permanecer puras hasta el matrimonio. Hasta 1823, la edad legal en Inglaterra para el matrimonio era de 21 años, para hombres y mujeres. Después de 1823, un hombre podía casarse a los 14 años sin el consentimiento de los padres y una niña a los 12. La mayoría de las niñas, sin embargo, se casaban entre los 18 y los 23 años, especialmente en las clases altas. Las niñas solían casarse con un novio de unos 5 años mayor que ellas, para reforzar la jerarquía natural entre los sexos. Después de que una mujer se casara, sus derechos y propiedad dejaban de ser suyos. Todo lo que poseía ahora pertenecía a su esposo, incluido su cuerpo, propiedad y dinero. La educación llegó a considerarse una necesidad universal y finalmente un derecho. Se hizo obligatoria hasta la edad de 10 años en 1880. Para lograr la educación para todos, se establecieron muchas nuevas escuelas estatales o de junta, además de las escuelas de la iglesia. Para 1900 había una alfabetización casi total, un logro colosal considerando lo terrible que había sido la situación de los niños pobres en la década de 1830. Al igual que con la sociedad y la ropa, la escolarización de los niños victorianos estaba muy dividida en términos financieros. Aunque recibir una educación no era obligatorio hasta finales del siglo XIX, a excepción de los muy pobres, la mayoría de los niños tenían algún tipo de aprendizaje, aunque solo fuera para leer y escribir su nombre. A los niños de familias ricas se les enseñaría en el hogar, en lugar de asistir a una escuela victoriana. Las niñeras a menudo comenzaban el proceso de aprendizaje, pero cuando el niño alcanzaba los 6 años, se agregaba una institutriz al personal del hogar. A la edad de 10 años, los hijos eran enviados a internados como Eton. Allí, a menudo, no verían a sus familias hasta el final del periodo. Las familias más pobres enviarían a sus hijos a las escuelas victorianas si podían pagar las tarifas. Si el dinero era un problema, había escuelas de caridad. El horario de las escuelas era de 9 de la mañana a mediodía y luego de 2 de la tarde a 5. Lectura, escritura y aritmética fueron los temas que se enfocaron en la escuela. Los niños a menudo se iban a casa a comer, luego regresaban para las clases de la tarde a partir de las 2. Antes de 1850 era común ver a un maestro por cada 100 alumnos. Debido a que los estudiantes eran muy numerosos, la disciplina se aplicaba con fuerza. La ropa victoriana era en gran medida un símbolo de quién eras, a qué te dedicabas y cuánto dinero había en tu cuenta bancaria. Para hombres y mujeres de clase alta usaban medias de seda que cubrían las piernas. Para los menos ricos eran calcetines de lana. Los zapatos de cuero de buena calidad siempre se mandaban a hacer por encargo, pero para 1850 los zapatos se fabricaban en masa y estaban al alcance de quien pudiera pagarlos. Tener un paraguas era un símbolo de estatus social. Los ricos tenían sus propios paraguas mientras las demás clases los alquilaban. El vestido victoriano no estaba completo sin un bastón. Algunos bastones contenían compartimientos que eran útiles para contener viales de perfume. A lo largo de la era victoriana, la moda cambió dramáticamente. Las faldas pasaron de ser rectas a extenderse sobre grandes aros. Al final de la era, el aro desapareció de la vista y volvieron a tener faldas más delgadas. La indumentaria para la cabeza iba desde grandes sombreros lujosamente decorados cubiertos con plumas y flores. Luego el sombrero ajustado pronto fue la prenda imprescindible. Sin embargo, hubo una constante: el corsé. El diseño a lo largo de la era cambiaría, pero el propósito inicial nunca varió. Para usar el vestido victoriano era necesario tener una cintura ceñida. Las mujeres de la clase media compraban prendas o ropa confeccionada con la idea de que durarían. Si era necesario, la prenda en algún momento sería cortada para que los niños pudieran usarla.
Los trajes de los hombres debían ser formales, sobrios y elegantes durante las horas de trabajo y demás. La característica básica de la ropa de los hombres victorianos eran líneas limpias y básicas, uso de color oscuro y un trabajo detallado del abrigo. Los hombres también usaban corsés y con el tiempo el ceño de la cintura fue reemplazado por chaquetas sueltas de fácil respiración. A finales de la década de 1880, los hombres habían comenzado a usar los blazers recién introducidos para actividades al aire libre como deportes, navegación, etc. Los zapatos de los hombres victorianos tenían tacones altos y eran más estrechos en la punta de los pies. Por lo tanto, se puede decir que la ropa de los hombres era formal y comparativamente se introdujeron pocos cambios en la moda masculina. En las clases bajas se utilizaban también pantalones y abrigos con los mismos cortes, pero de mucha menor calidad, y en lugar de un sombrero alto usaban una gorra ajustada que cubría completamente su cabello. Con el comienzo de los ferrocarriles y los nuevos procesos de fabricación, los materiales de construcción previamente producidos localmente estuvieron disponibles en todo el país. Los nuevos ladrillos producidos en masa eran más baratos y requerían menos preparación y mantenimiento, por lo que por primera vez en todo el país se hicieron nuevas mansiones, capillas, casas de campo, graneros y fábricas del mismo material, independientemente de la región. En las ciudades, la gente pobre vivía en casas consecutivas llamadas casas adosadas. Los victorianos ricos preferían las villas, mientras que las clases medias vivían en terrazas superiores con jardines al frente y una habitación para los sirvientes en el ático. La llegada a los ferrocarriles permitió mover los alimentos básicos ingleses: harina, papas, tubérculos y cerveza. En la década de 1880, el transporte refrigerado de carne se hizo posible, la carne se volvió más barata y una parte regular de la dieta de todas las clases por primera vez. La cerveza fue como mucho la bebida más popular en la Inglaterra victoriana. En 1900, el consumo anual por cabeza era de 32.5 galones. Las enfermedades infecciosas fueron la mayor causa de mortalidad victoriana, pero en 1831 Gran Bretaña sufrió su primera epidemia de cólera. Poco a poco se entendió que se propagaba por agua contaminada. El impacto del cólera y el trabajo de los activistas por la salud pública condujeron en 1848 a la creación de juntas locales de salud, con poderes para hacer cumplir las regulaciones para el suministro de agua limpia y un mejor drenaje. La legislación adicional en la década de 1870 otorgó a las autoridades locales poderes más amplios para combatir las condiciones de vida urbana insalubres. La identificación de la enfermedad dio un gran salto adelante.